decía aquello de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿lo recordáis? Qué buenos tiempos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Claro, uno puede perderse en esas preguntas filosóficas o puede preguntarle a los genes, que por lo visto los genes saben muchísimas cosas. Y precisamente tenemos hoy aquí a Conrado Martínez, que viene a contarnos las cosas que le cuentan a él los genes que él secuencia. Él es médico genetista, profesor también de la UJI, y hoy va a hablarnos de genes que cuentan historias. Hola, buenas tardes. Sí, yo voy a hablar de genes. Supongo que había un hueco y me ha tocado a mí rellenar ese hueco porque no tiene nada que ver con enfermería. Me lió el Ane Collado, al que le doy las gracias. También le doy las gracias a Julio Fernández por montar todo este tinglado y a la gente de 32 Villas. Bueno, hoy voy a contar la historia de Hans Jonathan y de sus genes, historia de sus genes. Hans Jonathan fue un esclavo mulato que nació en 1786 en Santa Cruz. Santa Cruz es una isla del Caribe que ahora pertenece a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pero que en el siglo XVIII pertenecía a Dinamarca. Él es hijo de una esclava negra que venía de África y su padre era un danés blanco que era el secretario del gobernador general de Santa Cruz, que era ese hombre de ahí que se llama Heinrich Ludwig Ernst von Schimmelmann, y de su mujer. Tenían un montón de esclavos y tanto la madre de Hans Jonathan como él pertenecían a esta pareja. Hans Jonathan vive los 6 primeros años en Santa Cruz, que es una isla donde hay muchas plantaciones, es preciosa, y a los 6 años de vida a Heinrich le empiezan a ir mal los negocios y decide con su mujer volver a Copenhague, que es de donde eran. Se instalan en Copenhague y se llevan consigo a Hans Jonathan y a su madre con ellos. Cuando llegan a Copenhague, viven allí 9-10 años y Heinrich muere, una muerte repentina, y entonces Hans Jonathan, que tiene en ese momento 16 años, se fuga, se da la fuga y desaparece del mapa. No se vuelve a saber nada de él nunca más. Se cree hoy en día que se enroló en la marina danesa, estuvo 1 año o 2 trabajando en la marina y luego dejó la marina también y desaparece. Y no vuelve a dar señales de vida hasta, bueno, esto es en 1802. No vuelve a dar señales de vida hasta 2010. En 2010, unos años antes, yo estaba trabajando en Islandia, en Reykjavik, en una empresa de genética, una de las empresas de genética más importantes del mundo. Islandia tiene unos 350.000 habitantes y esta empresa ha secuenciado el genoma de más de 150.000. Es decir, casi el 40% de la población islandesa está secuenciada, todo su genoma está secuenciado por esta empresa. Y en esa época, cuando estaban secuenciando a todas estas personas, yo estaba allí trabajando en una estancia de investigación. ¿Por qué hay una empresa tan importante de genética en Islandia? Islandia se pobló en el siglo IX. Antes no había nadie, no existía nadie, estaba vacía Islandia. Y unos vikingos noruegos que invadieron un poco y hicieron atropellos en las islas británicas, se instalaron con sus esclavos, los británicos, en Islandia. Esto es en el siglo IX después de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues las cosas van bien, pues el tiempo era mucho mejor que ahora, pueden cultivar, tienen ganadería, pero a partir del siglo XII el clima empeora muchísimo y el cultivo es mucho más difícil, la ganadería también, y mucha de la gente que había llegado a Islandia se vuelve a Escandinavia. Además hay
llega la peste en el siglo XV, etc. Entonces se queda una población muy pequeña, de 2.000 o 3.000 personas durante siglos. Para que veáis, en 1800 Islandia tenía 47.000 habitantes. Islandia, que es igual de grande que Inglaterra y Gales juntas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la población islandesa es extremadamente homogénea. Son todos muy parecidos entre sí, porque vienen todos de una población muy pequeña y que ha estado aislada durante 700 años. Entonces es ideal, es muy valiosa para hacer estudios genéticos, por eso se hacen estudios genéticos, tantos estudios genéticos en esta empresa. Entonces justamente cuando yo estaba allí, los investigadores que estaban encargados de estas secuencias de los islandeses empezaron a ver una serie de segmentos, de secuencias, de trozos de genoma de algunas personas que no encajaban. Y a mí me decían, es lo más extraño que hemos visto nunca. No lo entendemos. Había unas 800 personas, de esas 150.000 que tenían, 800 personas que tenían unos trozos de genoma que no habían visto nunca, que eran totalmente diferentes del resto de la población islandesa. No cuadraban. Entonces, uno de los investigadores había leído un libro escrito por un antropólogo islandés en el que este antropólogo islandés había encontrado unos escritos de un cartógrafo noruego que en 1812 había cartografiado la costa islandesa oriental. Y allí encuentra a un negro en un pueblo muy pequeñito que se llama Djúpivogur, que tenía 70 habitantes. Y escribe este cartógrafo en 1812. El agente del puesto comercial es de las Indias Orientales. Se llama Hans Jonathan y no tiene apellido. Es de piel extremadamente oscura y cabello rizado negro como el carbón. Su padre es europeo y su madre negra. Esto se descubre en el 2010. Entonces, a partir de ahí, los investigadores, aquí está Djúpivogur, que hoy en día tiene 500 habitantes, pero en esa época tenía 70. Este antropólogo empieza a investigar más sobre esta persona y se da cuenta de que llegó al pueblo, se casó, tuvo hijos y tuvo una vida totalmente normal. Esta persona era negra, pero hablaba danés. Y en esa época, en el siglo XVIII, Islandia pertenecía a Dinamarca. Entonces hablaba el idioma bien y podía apañarse con todo el mundo, el idioma un poco intelectual. Se casó, tuvo hijos, etc. Y a partir de ahí, los investigadores, bueno, estos son fotografías este es su nieto, se llama Ludwig Ludvigsson, es el nieto de Hans Jonathan, que tiene 1/8 de sangre africana, porque Hans Jonathan era mitad danés, mitad africano. Este es el nieto que se casa en Islandia también, tiene 5 hijos, y todos estos que hay a la derecha, en la foto de la derecha, son los descendientes de Hans Jonathan, algunos de los descendientes de Hans Jonathan, a principios del siglo XX. Como veis, islandeses normales y corrientes. Entonces, este equipo de investigación se da cuenta de que estas secuencias pueden ser africanas y reconstruyen el árbol genealógico de todas las personas que tienen un trocito de ese genoma tan raro en Islandia. Y todo ese árbol genealógico llega hasta una persona que vivió a principios del siglo XVIII en Islandia. Lo que hicieron después es comparar esos trocitos tan raros con secuencias que se habían publicado de poblaciones de todo el mundo. De todo el mundo. A ver de dónde eran esas secuencias tan raras. Y efectivamente eran de una población de etnia yoruba que vivían en Benín. Aquí he puesto una foto de unos niños yoruba de Benín. Estos niños yoruba que viven en Benín son primos de esos islandeses rubios de Benín. Pero no primos porque todos estamos relacionados en el mundo, no, son primos y tienen las mismas secuencias. Tienen trozos de genoma idénticos. Un poco esta historia lo que dice es cómo un emigrante en un país
en este caso mulato, puede hacer que hoy en día haya casi 2.500 personas en Islandia, se calcula, 2.500 personas en Islandia, que descienden de Hans Jonathan y que tienen trocitos de su genoma de África y de África subsahariana. Es una historia muy bonita que se cierra 250 años después, o 270 años después. Si ahora hacemos la equivalencia a España, en España este estudio no se podría haber hecho. ¿Por qué? Porque las secuencias de Hans Jonathan hubieran pasado totalmente inadvertidas en España. Totalmente inadvertidas. En España hay muchísima variabilidad genética. Y por aquí han pasado los romanos, los griegos, los fenicios, gente de África, del norte de África, de América, etc. Entonces son secuencias que hubieran pasado totalmente inadvertidas. De hecho, nosotros tenemos de media en España entre un 1 y un 2% de genoma africano subsahariano. De entre un 1 y un 2% en media. Los que estamos aquí, tenemos antepasados de negros exactamente igual que Hans Jonathan. Y entre un 9 y un 10% de genoma del norte de África, España. Es una media. Hay mucho más en el occidente de la península ibérica, Portugal y Galicia, también en Murcia, y menos en toda la zona de Cataluña, País Vasco y Aragón. Entonces, si lo pensáis, ¿cuántos Hans Jonathans habrá habido solamente en la historia de la Comunidad Valenciana? ¿Cuántos? Miles. Una población que lleva miles de años habitada, ahora somos casi 5,5 millones de personas. Si en Islandia un mulato llegó en 1800, hace 200 años, y casi el 1% de la población islandesa tiene genes negros, aquí en España, vamos, es que todos somos descendientes de Hans Jonathan. Muchas gracias.